pues hoy tenemos al presidente de Bankia, es José Ignacio Goyri-Golzarri. Por supuesto que no sale el nombre, claro que sí, faltaría más, era una pequeña broma para también con esto reflejar la personalidad del personaje. Un hombre que además ha hecho carrera, ha llegado donde está a base de, como digo yo, de ir subiendo escalones, que es muy importante en la vida, es algo que iréis aprendiendo, que así se va haciendo también oficio, pero que una de las cosas que destacamos en la profesión del periodista, entre los periodistas económicos, es que es un magnífico comunicador y que además tiene un sentido del humor bárbaro. Entonces, cuando nos planteamos esto, dijimos, a ver, no vamos a traer aquí una persona que nos hable de finanzas, menos a las 9 de la mañana, y una cosa tan pesada. Entonces, el personaje tenía que ser él. Nos ha costado mucho porque tiene mucha tarea. Él tenía que estar ahora en Bilbao. El sábado pasado también está fuera de Madrid. El que viene también con mucha tarea, pero le hemos conseguido tener, o sea que de verdad, aprovechad la ocasión porque es un lujo. Él abajo me decía, cuando hablábamos con Amalia y con Carmen, es que estas chicas son la bomba, porque a las 9 de la mañana, en un sábado, aquí, o sea, son, pues, con estas mujeres te vas a encontrar. Así que estoy muy nervioso. O sea, Así es que, la verdad es que rodeándote de los mejores es fácil, yo se lo decía el otro día, porque al final dices, ¿quién mejor puede representar el mundo de la empresa, del conjunto? Pues COE, pero bueno, desde el punto de vista académico, una escuela de negocios pues es imbatible, ¿sabe? Sobre todo especializada en liderazgo, tener este equipo, la verdad es que es un lujo. Yo lo único que me atribuyo es que, como tú conoces, es el empuje y decir que esto iba para adelante y rodeándote así, pues lo hemos sacado. ¿Cómo hacemos? A ver, ellas tienen un sueño, se ponen a trabajar, tienen ahora ya 5 proyectos que también la profesora del sábado pasado, María, les decía, bueno, que sean aterrizables, ¿no? Y dentro de eso, ¿qué importancia tienen las finanzas? ¿Es todo o es una parte? Pero ¿qué importancia? Yo creo que las finanzas tienen una enorme importancia. Estaba pensando, bueno, y vosotros, luego Luisa, que yo tuve la suerte de estar con ella, no sé dónde estás, Luisa, ahí estás ahí. Tuve la suerte de conocerle cuando yo me dedicaba a eso del emprendimiento. Yo estuve en BBVA y estuve 2 años y medio antes de entrar luego en Bankia, y estaba muy dedicado al emprendimiento y me acuerdo las reuniones contigo y luego tú les vas a dar una clase fenomenal, ¿no? Pero yo pretendía pensar, bueno, ¿y cómo transmito qué es esto de las finanzas? Bueno, a mí me parece que si lo miréis desde un punto de vista, las finanzas son un lenguaje y son un traductor. Es un traductor que te aproxima al aterrizaje de ideas. O sea, al final las finanzas lo que hace es que esas ideas que tú tienes a nivel personal o a nivel empresarial, en una empresa grande o en una startup, esas ilusiones que tienes te las aterrizan y te la aterrizan en la realidad, te lo pone en números y te dice esto es posible o esto no es posible. Y dicho así, estaba pensando, esto va a sonar que las finanzas son un bajón. No, las finanzas lo que te hacen es evitar bajones en el futuro. ¿Y por qué? Pues porque te pone frente a la realidad, en el realismo, y eso hace que tus expectativas vayan siempre muy centradas con tus ideas, con tus ilusiones. Y yo creo que las finanzas son fundamentales desde varios puntos de vista. Son fundamentales desde el punto de vista personal. Cada uno de nosotros realmente tiene que tener conocimientos de finanzas pues para conducir su vida, porque si no conduces tus cuentas, difícilmente conduces tu vida. Las finanzas son muy importantes cuando estás en una empresa, incluso aunque no te dediques a la cuestión financiera, pero tienes que entender básicamente de números lo suficiente como, insisto, como para traducir esas ilusiones en realidad. Y son fundamentales cuando estás desarrollando emprendimiento, cuando estás en una startup, porque todos tendemos a hacer proyecciones como los stick de hockey, que siempre en el futuro va a ser muy bueno, hombre ya, pero hay que concentrar esto. Por lo tanto, para mí, finanzas es un lenguaje que te acerca al realismo. Si tuviera que decir algo, finanzas igual a realismo. Sí, antes has dicho que te gustaba mucho lo que ha dicho Elena, precisamente, que aquí puedes tomar alas, ¿no? Las finanzas te permiten eso también, ¿no?
o te frenan, como has dicho, por el realismo, pero oye, para eso estáis vosotros también, ¿no? Para poder hacer cosas que si no uno con su propio realismo, si no pidiera determinadas ayudas y compromisos, que de eso también hablas tú mucho, bueno, pues puede tirar adelante. Es una manera también de poder soñar, ¿no? O sea... Por supuesto. No, vamos a ver, yo tal como visualizo esto, todo este tipo de proyectos y la vida en general, ¿no? Es una combinación de dos variables, que es la ilusión, el dar alas, la ambición y por otro lado el realismo, ¿no? La ambición es muy importante, hay que ser ambiciosos. Yo creo que la ambición se basa y se fundamenta en la autoestima, y vosotras sois un ejemplo de personas que tenéis que tener una autoestima extraordinaria, ¿no? Pero la ambición es fundamental, porque los límites de lo que vas a llegar en la vida te lo pone la ambición. Si tú tienes una ambición muy chata, llegarás muy cerca y no progresarás. Si pones la ambición muy lejos, igual no llegas hasta el final, pero desde luego progresas una barbaridad. Y a mí me parece que es muy importante ser ambicioso. Y la verdad es que desde ese punto de vista, vosotras estáis viviendo en un mundo en el que la ambición es mucho más posible, es mucho más factible de lo que era, pues no sé, hace 40 años, por no hablar de siglos anteriores. Hoy en el siglo XXI tenéis unas oportunidades extraordinarias, empezando por las oportunidades del 50-50, cosa absolutamente impensable, por ejemplo, hace, pues no sé, 30 años. Tenéis unas grandes oportunidades porque tenéis una gran formación y eso hace que tengáis que ser muy ambiciosas, buscando la excelencia. La búsqueda de la excelencia a mí me parece un elemento fundamental. Excelencia lo que queráis, tendréis que decidir en qué queréis ser excelentes, pero a mí me parece fundamental. La excelencia es todo lo contrario a la autocomplacencia. La autocomplacencia es, joder, qué bien estoy y tal y cual, lo cual en el corto plazo es estupendo, porque estás encantado, pero en el medio y largo plazo realmente es letal. Es letal para el desarrollo de un proyecto personal y es letal para el desarrollo de un proyecto empresarial. Y entre realismo y ambición, no son dos variables que siempre tienen el mismo valor, porque hay un tercer elemento que me parece fundamental y que cambia estos equilibrios, que es el esfuerzo. El esfuerzo, el trabajo, las ganas, es lo que hace que la ambición y el realismo puedan subir y subir, ¿no? Pero sin esfuerzo ni hay ambición, ni hay realismo, ni hay nada. El esfuerzo es el elemento fundamental, el trabajo. Si alguien ha desarrollado un proyecto muy importante, del tipo que sea, y te dice que no le ha costado esfuerzo, te está mintiendo. El esfuerzo es la clave, porque al final yo suelo decir que en la vida todos somos, desde el punto de vista de capacidades, todos nos distribuimos como una normal, o sea, como somos, y la gran mayoría estamos en la media. Hay un porcentaje de gente listísima, que es un 5%, que suelen ser muy listos, pero para la física cuántica, pero para los recados son regulares. Y hay otro 5%, pues que bueno, pues que la verdad es que son un poco torpes, pero el resto del mundo, ¿dónde estamos? Pues estamos en el centro, en la media, en la mediana, y la diferencia entre unos y otros lo marca el esfuerzo, las ganas, el compromiso, y en definitiva es como lo veo. Por eso te llamaba la atención que ellas son las chicas imparables, que estamos todo el tiempo diciendo, ¿no? Que estuvieran aquí a las 9 y evidente. Estas tienen esfuerzo, o sea, que solamente el hecho de estar aquí ya demostráis el liderazgo que yo les reconozco, porque es que quieren justo esto. Y dabas tú un dato que dice, hace 30 años era completamente diferente. Pues es que yo voy a aprovechar a recordar dos datos que son un hito. Hasta el año 76 las mujeres tenían que pedir permiso a los maridos para trabajar. Claro, es que ellas todo esto no lo han conocido, pero bueno, yo sí, pues mi madre ya, o sea, esto, ¿sabes? Todos mira, no me acordaba de eso. Sí, y hasta el año 81 no teníamos las mujeres autonomía financiera, no podíamos ir a Bankia y decir, a ver, venga, yo voy a ir a Bankia y me voy a hacer yo aquí mi cuentita. Que eso es muy importante, que por favor, yo quiero que les hables de lo importante que es que se hagan las finanzas en esa igualdad y que ellas sean las dueñas de sus cuentas,
Porque claro, en las casas las mujeres sí, bueno, pues coges la lista de la compra y haces el súper y tal, pero cuando toca hacer los bonos y invertir y decir dónde abro la cuenta, pues al final vosotras tenéis que decir, pues yo abro la cuenta en Bankia, pues me da la gana, pero ¿sabes? Que no sea el marido que diga, pues ahora la vamos a hacer en no sé qué. Y esto suele pasar todavía, chicas, ¿sí o no? Sí, seguro claro, que sí. Esto, entonces, hay no, que pero decidir, tienes toda la razón. Hay que hacer las finanzas en igualdad. Esta es la parte del 50-50 que yo no me puedo perder. Luego ya está Luisa aquí con sus finanzas y todas sus cosas, pero es que esto es muy importante, que esto es lo que nos trae aquí. Sí. Digo que tienes toda la razón, es lo que comentaba antes, al final el control de las finanzas es el control de tu vida, ¿no? Y por lo tanto ese es un tema del cual no tenéis que hacer nunca outsourcing, nunca lo tenéis que delegar. Eso es una cuestión que lo tenéis que llevar muy en la cabeza y muy en la mano, ¿no? Lo decías tú muy bien, además de que el control de las finanzas es el control de tu vida, al final las finanzas juegan un papel muy importante en vuestra independencia y en vuestra libertad. Parece que no, parece que tiene que ver las finanzas con la independencia y la libertad. Bueno, tener unas finanzas adecuadas significa que gobiernas mucho mejor tu vida. Y tener unas finanzas adecuadas no solo depende de que tengas ingresos muy importantes, que lógicamente ayuda, sino que tengas una vida desde el punto de vista financiero ordenada. Y eso ayuda mucho a tener independencia de criterio, a tener libertad cuando estés trabajando para irte a un sitio o irte a otro, y eso solo lo puedes hacer si vosotras domináis vuestras propias finanzas, como decía Gloria, ¿no? A mí me parece un elemento clave de libertad en el proyecto individual, en el proyecto personal de cualquiera. Has hablado de los bancos, los bancos te centran enseguida en esto del riesgo, ¿verdad? Porque si vais con un proyecto y realmente ese proyecto no tiene mucho realismo, un banco si queréis, no os va a dar un crédito, y en el hecho de no dar un crédito a veces te están haciendo un favor, ¿no? Eso lo quiero dejar claro, porque hay veces que realmente lo que te bajan es a la tierra, ¿no? Y el hecho de que alguien te diga, un banco cualquiera, que alguien te diga, oye, esto no tiene mucho sentido, o sea, esto lo tienes que aterrizar. No hay que tomárselo como algo negativo y como algo que le baje a uno la moral, sino realmente es una aportación para continuar. Y por supuesto tiene que haber siempre un equilibrio, pero yo siempre pienso que indubio pro riesgo, indubio pro riesgo, es decir, en caso de duda, un pasito más, sin pasarse, porque las circunstancias luego ya se encargan ellas de centrarte. Si tú te empiezas a centrar y luego las circunstancias te vuelven a centrar, volvemos a lo que decíamos al principio, una ambición chata, ¿no? Yo por eso os diría, ante la duda, un pasito más, que luego el mundo ya me centrará. Ya te coloca, ya te dice si es viable o no es viable. Yo te decía esto de los valores, que los conecto mucho con lo que tiene que ser el líder ahora 2030, ¿no? También, o sea, en esta agenda de ODS con la que trabajamos, esa sostenibilidad, esa manera de hacer que las personas sean más felices también, ¿no? Pero también tiene otros muchos valores como la adaptabilidad, la flexibilidad, los equipos, algo que tú sé que tienes ahí, o sea, el cambio, ¿no? O sea, no tener miedo a todo eso. Y yo querría que nos dijeras, antes de que ellas ya empiecen a preguntar, ese tipo de recetas por esa parte de desde las finanzas, desde el mundo también de la empresa también en general, cómo se trabaja para mejorar la vida de las personas de verdad y cómo tiene que tener uno la cabeza puesta en estos tiempos donde te acuestas de una manera y al día siguiente te has tenido que reinventar. O sea, todo esto va, y fíjate en la banca, ¿no? La banca digital, o sea, que esto va muy deprisa, ¿no? Hay que tener una cabeza muy flexible y mucha adaptabilidad, entre otras muchísimas cosas que son las que quiero que nos orienten. No sé, no es fácil resumir, pero a mí me parece que lo que tú comentas, Gloria, es muy importante. Es decir, vivimos en un mundo que tienes que tener una enorme flexibilidad. Y además, cada día tienes que poner atención a más elementos. Ya no son solo elementos económicos cuando trabajas en una empresa. Cuando trabajas en una empresa tienes que estar pensando permanentemente
en qué te está pidiendo la sociedad, y no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de sostenibilidad. Y efectivamente la tecnología cambia mucho, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que hay algunas cosas que no cambian. Esa es mi opinión personal. Por supuesto que un mundo cambiante te hace ser más, bueno, estar más musculado, ser más ágil, pero hay una serie de aspectos que en mi opinión no cambian, que son los valores. A mí me parece que a nivel individual y a nivel empresarial no hay proyecto sostenible que no esté anclado en unos valores muy importantes, valores éticos muy relevantes, valores que se fundamentan en un respeto absoluto a las personas, valores que se fundamentan no solo en los qué, sino en los cómo. O sea, no se trata aquí de ganar dinero, sino cómo se gana dinero. Valores que hacen siempre referencia al equipo. Tú nunca trabajas solo, tú estás trabajando siempre en equipo, y con la gente de tu equipo tienes que ser muy leal, absolutamente leal. Valores que son todo lo contrario a los trepas, esa gente que lo único que le preocupa es si yo consigo mis objetivos en el corto plazo y el que venga por detrás que arree, o yo consigo mis objetivos en el corto plazo y la persona que está al lado, si le hago una faena, pues peor para ella. Valores que se basan en el esfuerzo y valores que se basan en el ejemplo, porque al final hablar es fácil, pero lo que hay que hacer es hacer, y el ejemplo es el elemento fundamental en el comportamiento de la vida. Cuando empecéis a trabajar y cuando vayáis progresando a lo largo de vuestra vida, ¿no? Yo suelo decir, y además en esta casa se puede decir muy claramente, que el ejemplo es la base de la dirección, porque solo el ejemplo legitima el liderazgo, ¿no? Y todos esos valores están ahí y no los tenemos que perder, y son básicos para la sostenibilidad de un proyecto. Y luego cambiará todo. Las finanzas han cambiado mucho de cuando estudié yo ahora, y hay opciones que no sabíamos ni lo que era, y bueno, y hay una serie de conceptos que no sabíamos lo que eran. Y desde luego la banca en la que yo entré a la banca actual no tiene nada que ver. Y todo eso cambia, pero los valores para la sostenibilidad de un proyecto no pueden cambiar. Esa es mi opinión. Y eso aplica al proyecto personal y aplica al proyecto empresarial en una gran empresa o en una startup. Aplica a todo.